Continuando con las herramientas que provee el costeo variable para el análisis de información proyectada, para proyectar información de escenarios futuros, para establecer cuánto serían las utilidades, los costos, los ingresos esperados para determinadas utilidades, costos, ingresos esperados. Lo siguiente que vamos a ver es el llamado apalancamiento operativo. Que esto es un análisis de sensibilidad que va a relacionar dos variables para indicarnos en cuánto van a cambiar las utilidades ante cambios en el nivel de producción y ventas, ¿sí? Este apalancamiento operativo entonces es un análisis de sensibilidad que, relacionando dos variables, nos permite conocer en cuánto va a variar la utilidad ante cambios en el nivel de producción o ventas, ¿sí? Lo vamos a determinar haciendo esta ecuación, dividiendo la contribución marginal, dividido la utilidad de determinada situación. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, básicamente para hacer esas previsiones, esa proyección y ver en qué medida vamos a tener una modificación en nuestros beneficios si cambian estos escenarios futuros que se están estudiando, que se están deseando, ¿sí? Vamos a un ejemplo, tomando los valores que teníamos en el ejemplo de la estructura de costos. Nosotros dijimos que teníamos una alternativa para nuestra empresa en el cual teníamos una estructura alta de costos fijos con bajos costos variables, ¿sí? En la situación normal se vendían 642 unidades, se vendían y se producían y se vendían en ese orden, 642 unidades. Y esta situación, ¿qué beneficios generaba? Bueno, hacemos el estado de resultados, 642 unidades a 50, el costo variable 18, la contribución marginal tal, le restamos los costos fijos de 14.000 y la utilidad de esta situación es 6.544 pesos. Con estos datos podemos ver cuál es el grado de apalancamiento de esta situación de altos costos fijos, haciendo esta ecuación, ¿no? Contribución marginal generada, 20.544 dividido la utilidad, eso nos da 3,13. En esta situación, con esta estructura de costos, nuestro apalancamiento es 3,13. Eso significa que ante un cambio en el volumen de producción y ventas, la utilidad va a cambiar 3,13 veces ese cambio en las ventas, ¿sí? Eso es lo que nos informa el apalancamiento operativo. Es esta medida de sensibilidad que nos dice cuánto se afecta una variable ante el cambio de otra variable, ¿sí? En la otra alternativa, en la alternativa de alto costo variable, bajo costo fijo, teníamos estos cambios. Y también podemos hacer un estado de resultados de esa situación para ver cuál es la realidad económica de esta situación. Aquí las ventas siguen siendo las mismas, sube el costo variable, porque estamos en una situación de bajos costos fijos. Generamos una contribución marginal más pequeña, pero tenemos menos costos fijos, con lo cual la utilidad es muy similar a la de la situación de altos costos fijos. Por eso siempre decimos que son situaciones equivalentes, por eso es posible una decisión respecto de la preferencia de una de ellas. En este caso, en este caso nosotros vamos a tener un grado de apalancamiento diferente. Vamos a tener una diferente contribución marginal para una similar utilidad. Hacemos la cuenta del apalancamiento dividiendo la contribución marginal sobre la utilidad y esto nos da 1,76. En esta segunda situación, ante un cambio en el nivel de ventas, la utilidad va a variar 1,76 veces. ¿Cómo podemos comprobar la veracidad de estos datos? Bueno, planteemos un cambio y veamos cómo se modifican estas dos situaciones y si ese grado de apalancamiento operativo nos brindaba la información. Bueno, pensemos entonces que hay un incremento de las ventas del 50%. Por lo tanto, pasamos de una situación de vender 642 a producir y vender 963. ¿Cuáles son los resultados de nuestras alternativas? Recordando que el gráfico que hicimos respecto a la estructura de costos, cuando aumentaba nuestro nivel de producción después de la situación
de equilibrio en el cual ambas alternativas brindaban la misma utilidad, había una de las alternativas que era la que generaba mayores beneficios. Veamos si eso lo podemos medir con este análisis de sensibilidad. Ahora, para ventas de 963 unidades, con las mismas condiciones con las que venimos trabajando, con el mismo ejemplo, ¿cuál es el beneficio de una situación y cuál es el beneficio de otra? Bueno, empecemos nuevamente por la situación de altos costos fijos. Aquí hay un cambio en las ventas de un 50%. Y nosotros habíamos dicho que el apalancamiento de la situación de la estructura de costos de altos costos fijos era 3,13. Eso indica que la utilidad va a variar 3,13 veces el incremento que se da en las ventas. Así que si multiplicamos ese 50% por 3,13, eso debería informarnos que la utilidad ante ese cambio en las ventas debería crecer un 156,96%. ¿Sí? Eso es lo que nos informa este grado de apalancamiento. ¿Cuánto cambian los beneficios, las utilidades ante un cambio de las ventas? Si las ventas aumentan un 50% con un grado de apalancamiento del 3,13 veces va a ser mayor el incremento en la utilidad respecto de las ventas. Veamos el estado de resultados. Para 963 unidades vamos a tener los siguientes resultados. Las ventas, 48,150. El costo variable, 17,334. La contribución marginal, 30,816. Los costos fijos se mantenían iguales. La utilidad neta en esta nueva situación es de 16,816. La utilidad neta anterior era 6,544. ¿En cuánto se incrementaron las ventas? Bueno, si hacemos la diferencia entre 16,816 y 6,544, eso nos da un poco más de 10,000. ¿Sí? Eso lo dividimos por la utilidad primera y nos da el incremento de las ventas. Ese incremento es del 156,96%, como dice nuestro grado de apalancamiento. La utilidad sube 3,13 veces lo que sube el nivel de ventas. Esto es lo que informa el apalancamiento. Ahora, para la otra alternativa, nosotros teníamos un grado de apalancamiento del 1,76. Ante un cambio, ante un incremento, en este caso, de las ventas del 50%, nuestros beneficios van a crecer 1,76 veces ese incremento, o sea, un 88,13%. Comprobamos esto con los resultados, armamos el estado de resultados para esta segunda situación, para esta segunda alternativa de bajos costos fijos. Ventas, 48,150. Costo variable, el costo variable era 32, era alto el costo variable. Tenemos una contribución marginal de 17,334. Los costos fijos son 5,000 en este caso. Estábamos en la alternativa de bajos costos fijos. La utilidad neta es 12,334. ¿Cuál era la utilidad de la situación anterior para las ventas de 642 en esta segunda alternativa? 6,556. Bueno, ¿en cuánto crece la utilidad? Bueno, en la diferencia entre estos 12,334 y estos 6,554. Eso lo dividimos por la utilidad anterior y nos da un incremento del 88,13%. Tal como nos había adelantado el grado de apalancamiento que tenía esta segunda alternativa. ¿Sí? Este grado de apalancamiento operativo va a facilitarle a una empresa determinar en cuánto se modifican sus utilidades ante posibles cambios en los niveles de ventas, ¿sí? En este ejemplo, nosotros tenemos un incremento de las ventas y quizás eso nos lleva a decir, bueno, mientras más alto sea el grado de apalancamiento, mejor la situación. Sí, si las ventas crecen, pero si las ventas disminuyen, la pérdida de los beneficios será más grande en la alternativa de altos costos fijos, ¿sí? De por sí, un alto grado de apalancamiento no significa que la empresa esté operando en mejores condiciones que teniendo un bajo grado de apalancamiento, un índice más bajo, ¿sí? Este grado de apalancamiento lo que da es una idea respecto de la ventaja o de lo perjudicial que puede llegar a ser una variación en las ventas, ¿sí? Si nosotros hubiésemos planteado una baja de las ventas de un 50%,
la baja en las ventas hubiese sido mucho más grande en la situación uno que en la 2. ¿Sí? Y esto va de la mano, este efecto de apalancamiento está dado por los costos fijos, ¿no? Los costos fijos funcionan como esa palanca porque nosotros dijimos en esta alternativa, en la primera, al tener altos costos fijos, vamos a tener una contribución marginal unitaria más grande porque más pequeños serán los costos variables. Entonces, cada unidad adicional va a generar mayor aporte para poder cubrir los costos fijos y obtener utilidades. Sí. Supuestos del análisis de equilibrio, para ir terminando con la explicación. ¿En qué se basa este análisis de equilibrio? Bueno, vamos a repasar ideas que ya hemos visto a lo largo de este desarrollo, como llegando a la conclusión del mismo. Lo primero que vimos respecto del costeo variable es que para poder llevarlo a cabo, los costos se tienen que separar entre aquellos que son fijos y aquellos que son variables. Tiene que ser posible hacer tal separación, ¿sí? Si existiese algún costo que tenga un comportamiento mixto, semifijo, semivariable, lo llaman los autores, ese comportamiento mixto tiene que ser separado, ¿sí? Tiene que haber una plena separación entre los costos que tienen un comportamiento fijo y un comportamiento variable. Otra de las suposiciones, recordando nuestros gráficos, es que suponemos que los ingresos y los costos tienen un comportamiento estrictamente lineal dentro de lo que nosotros llamamos el rango relevante, dentro de la capacidad actual de producción. Si esa capacidad cambiase, cambiaría muchas de las variables de este análisis, de las variables, de los elementos de este análisis, ¿sí? Sobre todo los costos fijos, ¿sí? Otro de los supuestos es que nosotros los elementos, los ítems, no quiero decir variable para que no se confunda con costo variable, pero la palabra ideal sería variable. Los elementos que conforman este análisis son conocidos y se supone cierta constancia, ¿sí? Se puede hacer un análisis de este tipo en situaciones, por ejemplo, de inflación, en donde tenemos un corrimiento de los valores eh, constante, pero bueno, es más útil y brinda una mayor certeza, tenemos una mayor expectativa de cumplimiento si se mantiene cierta constancia en los valores que estamos conociendo. Si además tenemos un precio de venta conocido, tenemos un costo conocido, podemos determinar de una manera adecuada cuáles son los costos, tanto los variables como los fijos. Otro de los supuestos es que en esas rectas de costos y de ingresos, el cambio de una situación a otra se da ante cambios en el nivel de la producción o las ventas, ¿sí? Si nosotros tenemos un costo de producción de 10, ese costo de producción se multiplica porque se multiplicaba la producción, no porque aumentaron los costos, no porque hay una restricción interna que hace que aumenten los costos, restricción interna o externa que hacen que aumenten los costos, ¿sí? Si nos movemos de un punto a otro en esas rectas de ingresos o de costos, es porque hubo un cambio en el nivel de producción y de ventas, no por ejemplo, mayores precios de venta o mayores costos de mano de obra, ¿sí? O porque el personal calificado es muy escaso y tenemos que remunerarlo más, por ejemplo, ¿sí? Otro de los supuestos que venía también incorporado ya en eso en el punto, en la viñeta 3 que hablábamos de elementos constantes, es que suponemos cierta estabilidad monetaria, ¿no? También teniendo en cuenta que estos análisis son análisis no tan, no tan de largo plazo, o mejor dicho, son análisis que se hacen para un corto y un mediano plazo. Ya en el largo plazo, hay un viejo dicho que dice, en el largo plazo todos los costos son variables, ¿sí? Para el largo plazo ya habría que suponer otras condiciones. Entonces, esta estabilidad monetaria, esta cierta constancia de los valores, también nos da una idea de que estas proyecciones son proyecciones para el corto y para el mediano plazo, ¿sí? Y como dijimos, todo esto se estructura dentro de la capacidad actual que tiene una empresa de producción, un rango relevante de producción. Si en esas proyecciones hay cambios en los niveles de producción, va a haber cambios en los niveles de costos fijos, va a haber cambios seguramente en los niveles de costo variable por cambios en las relaciones de productividad. Ventajas y desventajas para terminar.
Ventajas del costeo variable. Quienes sostienen esta metodología, que repetimos, no está permitida en la contabilidad patrimonial, pero sí tiene mucha utilidad en la contabilidad interna, en la contabilidad de gestión. Quienes sostienen esta metodología dice que, en principio, la situación económica que expresa una empresa utilizando el costeo variable es mucho más realista que que aquella empresa que utiliza el costeo por absorción. Principalmente porque determinar una contribución marginal es mucho más realista que determinar una utilidad bruta. ¿Sí? Ese resultado la contribución marginal está mucho más estrechamente vinculado con las ventas en sí que con la producción y ventas. ¿Sí? Nosotros, en el costeo variable, al hacer totalmente abstracción de los costos fijos, ese primer subtotal en la situación económica, la contribución marginal, es un valor que está mucho más relacionado con el nivel de ventas efectivo que tuvo la empresa, porque ahí no estamos considerando los costos fijos. En cambio, en una utilidad bruta, el primer subtotal del costeo por absorción, ahí dentro de ese subtotal está influenciado ese resultado por la presencia de costos fijos. Costos fijos que, como dijimos ya muchas veces a lo largo de este desarrollo, no tienen una real vinculación con el nivel productivo y de ventas que realmente se alcanzó en un periodo. ¿Sí? Otra de las ventajas que sostienen es que este costeo variable permite enfocarse una empresa en los costos variables. Costos variables que tienen un grado de manejabilidad, no sé si esa es la palabra, tienen un grado de control y de influencia, las áreas operativas y las áreas comerciales mucho más grandes que respecto de los costos fijos. ¿Sí? Aquí nosotros dijimos que los costos variables son todos los costos, y tanto el área productiva como el área comercial van a tener mucha más influencia en la generación de los costos variables que de los costos fijos, porque, por ejemplo, nosotros siempre damos como ejemplo de costos fijos del área productiva el alquiler y las amortizaciones. Y el nivel del alquiler y las amortizaciones son resultados de gerencias, de resultados de las decisiones de la alta gerencia que decide el espacio, el inmueble que se va a alquilar y cuál es el valor de la inversión que va a determinar esas amortizaciones. ¿Sí? Al enfocarnos en los costos variables, nos vamos a enfocar en el consumo racional, inteligente y más eficaz posible de la materia prima, de la mano de obra, y sobre ese consumo, el área de producción va a tener un mucho mayor control e influencia. Obviamente, tal como hemos visto en las diferentes herramientas que repasamos, el costeo variable permite generar información muy útil, muy práctica, muy racional, con relaciones muy simples que van a permitir todo este proceso de toma de decisiones propio de la contabilidad de gestión, generar esta información proyectada y permitir la determinación de un punto de equilibrio, un punto de cierre, un margen o la planificación de utilidades, hacer información muy, muy importante, muy útil en estos procesos de tomas de decisiones. Y creo que hay una más. Bueno, también una de estas herramientas, el punto de equilibrio financiero, el punto de cierre, es fundamental como herramienta de la planificación financiera de una empresa, entendiendo, recordando que nosotros habíamos determinado tres zonas que indicaban la situación financiera que podía tener una empresa. Una situación financiera superavitaria, una situación financiera deficitaria, una situación financiera también superavitaria, pero económica deficitaria, o una situación ya en donde hay que analizar la posibilidad de dejar el negocio. ¿Sí? Respecto de las desventajas, creo que queda muy, muy claro muchas de las desventajas del costeo variable y que hacen que muchos autores duden de la eficacia de sus consignas. ¿Sí? La primera, hay muchos costos que tienen un comportamiento mixto. Y separar taxativamente de una manera muy específica
esos costos implicaría recurrir a un grado de arbitrariedad muy, muy grande. ¿Sí? En la bibliografía se ven ciertas técnicas, ciertos métodos, ciertos cálculos que permiten hacer una separación entre de esos costos que tienen cierto comportamiento fijo y cierto comportamiento variable, ¿sí? Si quieren, véanlo, no forma parte de la evaluación. Pero bueno, hay veces que se presenta esta situación. Otra realidad evidente es que un inventario solamente cargado con costos variables es un inventario que queda absolutamente subvaluado respecto del inventario que surge de utilizar el costeo por absorción. ¿Sí? Ese stock, ese inventario, solamente está considerando los costos variables. Y si se tratase de una empresa que elige una estructura de altos costos fijos, mayores serían las diferencias entre el valor del inventario entre ambas metodologías. Obviamente, al no ser la metodología de costeo permitida por las normas contables, eso requeriría de toda una reconfiguración de los costos para transformar la información de la contabilidad interna, de la contabilidad de gestión elaborada mediante esta metodología, en información útil para informarla a terceros. ¿Sí? Esto sería un trabajo muy, muy costoso de hacer. Otra desventaja, recordando que nosotros habíamos dicho que un costo de producción tenía muchas funciones, una de ellas, formar parte en las políticas de determinaciones de precios, ya que nosotros decíamos que un precio de venta se determina teniendo en consideración, entre otras cosas, los costos. ¿Sí? Ahora, si nuestros costos solamente incluyen una porción de los costos, la porción variable, ese costo en sí no sería representativo, no sería útil para estos procesos de formaciones de precios. ¿Sí? No estaríamos considerando el costo fijo y sería muy arbitrario, o no tendríamos una cierta medida en cómo ese precio de venta nos podría ayudar a recuperar toda la inversión, tanto la que hicimos en costos fijos como la que hicimos en costos variables. Y un problema que se da en los últimos años, que afecta al coste variable, tiene que ver con el cada vez mayor peso de la carga fabril fija dentro del costo de producción. A medida que la tecnología avanza, a medida que las empresas se tecnifican, cada vez es mayor la incidencia del costo fijo dentro del costo de producción. Y mientras más alta sea la incidencia del costo fijo dentro del costo de producción, todos los problemas anteriores casi todos los problemas anteriores se acentuarían. ¿Sí? Menos útil sería ese costo para las políticas, para fijar determinados precios. Más trabajo llevaría a reconfigurar la información para que pase a ser información de la contabilidad de gestión a la contabilidad patrimonial, y más diferencias habría en los valores de los inventarios determinados por ambas metodologías. ¿Sí? Entonces, este incremento de la tecnología hace que el costo fijo de producción tenga una significación económica cada vez más grande dentro del costo total. ¿Sí? Así que, como dice este conteo, estamos a 3, 2 y 1 de el final de esta presentación, de la explicación de este tema. Hasta la próxima.